Esta casa apesta a viejo. ¿Cuándo te vas a morir?, gritó mi nuera Andrea al entrar sin tocar la puerta de mi habitación. Soy Ernesto Villarreal. Tengo 72 años, y esa frase selló su destino para siempre. Lo que ella ignoraba completamente es que mi firma como maestro jubilado vale mucho más que sus gritos desesperados. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, necesito pedirte algo muy importante. Si te gustan estas historias de vida real, de superación y dignidad, ayúdame por favor a llegar a los 2000 suscriptores. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video. Siempre me ha gustado el olor a cera de abejas y a madera noble. Es el aroma de mi vida entera. El perfume que tienen las maderas de esta casona que mi esposa Carolina, que en paz descanse, construyó conmigo hace casi 50 años. Aquí criamos a nuestro único hijo Ricardo. Aquí celebramos Navidades inolvidables, lloramos pérdidas dolorosas y vimos pasar el tiempo a través de los ventanales que dan al jardín de magnolias que Carolina plantó con sus propias manos. Para mí este olor es sinónimo de hogar seguro, de dignidad ganada, de una vida honesta y trabajada durante 40 años como maestro. Pero para Andrea, la mujer con la que mi hijo se casó hace 5 años, este olor es simplemente apesta a viejo. Desde que se mudaron aquí hace 6 meses, alegando una racha difícil en los negocios de Ricardo, la paz de mis pasillos se transformó en una guerra fría constante. Al principio Andrea intentaba disimular su desprecio. Sonreía con los dientes apretados cuando yo le ofrecía café de olla en las mañanas, pero poco a poco la máscara se le fue cayendo pedazo a pedazo. Primero fueron comentarios sutiles sobre la decoración anticuada, luego quejas constantes sobre el rechinido de las duelas del piso, y finalmente la hostilidad abierta hacia mi presencia en mi propia casa. Yo soy un hombre de pocas palabras, pero de mucha observación cuidadosa. Fui maestro de escuela primaria durante 40 años completos. Sé distinguir perfectamente cuando un niño miente y cuando un adulto manipula con malas intenciones. Y Andrea, con sus uñas postizas larguísimas y su teléfono siempre pegado a la mano, no me engañaba para nada. Ella no veía esta casa como un hogar, ni como el refugio que les ofrecí cuando no tenían a dónde ir. Ella veía signos de pesos brillantes, veía un terreno grande valioso en una zona que ahora está de moda, llena de edificios altos modernos y cafeterías caras para millennials. Esa mañana en particular, yo estaba en mi habitación sentado en mi sillón de lectura favorito, cosiendo el dobladillo de un pantalón. Me gusta mantener mis manos ocupadas siempre. La ociosidad trae malos pensamientos, decía mi madre sabia. El sol entraba tibio por la ventana iluminando las partículas de polvo que bailaban lentamente en el aire tranquilo. Era un momento de paz profunda, de esos que cada vez escaseaban más en esta casa desde su llegada. De pronto la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. No hubo un toque respetuoso previo, ni un "se puede, don Ernesto", ni siquiera un segundo de vacilación educada. La madera golpeó contra el tope de la pared con un estruendo que me hizo saltar el corazón en el pecho y picarme el dedo con la aguja filosa. Andrea entró como un torbellino destructivo, con el rostro enrojecido de furia y el cabello rubio teñido completamente revuelto. Detrás de ella, como una sombra triste y desdibujada, venía Ricardo. Mi hijo, mi muchacho, con la cabeza gacha y las manos metidas en los bolsillos del pantalón, completamente incapaz de sostenerme la mirada directa. «Ya no aguanto más, Ricardo», gritó ella, ignorando completamente que yo estaba ahí sentado mirándola con los ojos muy abiertos de sorpresa. «Te dije que no puedo vivir en este museo horrible». Se giró hacia mí y vi en sus ojos un desprecio tan puro, tan crudo, tan profundo, que sentí un frío recorrer toda mi espalda a pesar del sol tibio de la mañana. Arrugó la nariz exageradamente como si hubiera olido basura podrida descompuesta.
Esta casa apesta a viejo, lanzó las palabras como si fueran piedras afiladas. Huele a naftalina, a enfermedad, a muerte cercana. Es absolutamente insoportable para mí. Todo aquí es viejo, sucio, decadente. Yo dejé la costura sobre mi regazo con movimientos lentos y deliberados muy controlados. Me quité las gafas de lectura y la miré fijamente sin parpadear. No iba a darle el gusto de verme temblar de miedo o vergüenza. «Buenos días a ti también, Andrea», dije con voz calmada, aunque por dentro me estaba rompiendo en mil pedazos. «Si tanto te molesta el olor de mi casa, las ventanas se pueden abrir fácilmente. O la puerta de la calle, que siempre está disponible para salir cuando quieras». Su cara se transformó completamente en pura rabia. No esperaba que le contestara con firmeza. Ricardo hizo un sonido ahogado como si quisiera intervenir, pero se quedó callado. Siempre callado, mi hijo. Esa era la verdadera herida, más profunda que cualquier insulto de ella. El silencio cómplice terrible de mi propio hijo. Andrea dio 2 pasos amenazantes hacia mí, invadiendo por completo mi espacio personal. Se inclinó apoyando las manos en los brazos de mi sillón, acorralándome contra el respaldo. «No te hagas el digno, Ernesto», siseó, tuteándome con una falta de respeto que me heló la sangre en las venas. «Sabes perfectamente que Ricardo necesita el capital urgente. Esta casa es una mina de oro completamente desperdiciada en un anciano que ya ni siquiera sale a la calle nunca. Estamos hartos de esperar tu muerte». Miró a Ricardo buscando apoyo desesperadamente, y él, mi hijo, murmuró algo completamente inaudible. «¿Qué dijiste, hijo?», pregunté, obligándolo a hablar claramente. «Papá, es que Andrea tiene razón en que la casa es muy grande para ti», solo dijo él con la voz temblorosa, débil. «El mantenimiento es caro y nosotros, bueno, podríamos estar mejor en un departamento moderno si vendiéramos». «Si vendemos el terreno, nos salvamos», interrumpió Andrea, y luego soltó la frase que se quedaría grabada en mi memoria para siempre jamás. «Pero no, el señor tiene que aferrarse a sus 4 paredes podridas. Hysterical, por Dios, ¿cuándo te vas a morir? Nos harías un favor a todos nosotros». El tiempo se detuvo completamente. El reloj de péndulo en el pasillo pareció dejar de hacer tic-tac. Mis oídos zumbaban fuertemente. «¿Cuándo te vas a morir?». La pregunta flotó en el aire, densa y tóxica, venenosa. Miré fijamente a Ricardo con toda mi alma. Esperé que levantara la cabeza, que su sangre hirviera de indignación, que le dijera a su esposa: «Cállate, es mi padre». Esperé ver al niño que yo había defendido de los bravucones crueles en la escuela. Al hombre al que le pagué la universidad completa vendiendo las joyas antiguas de mi abuela. Esperé un gesto, una palabra, un parpadeo de defensa filial, pero Ricardo no hizo absolutamente nada. Se puso rojo, sí, de vergüenza o de bochorno terrible, pero no abrió la boca para defenderme. Se quedó mirando la alfombra persa gastada como si los patrones del tejido fueran lo más interesante del mundo entero. Su silencio cobarde fue la confirmación definitiva de que yo ya no tenía hijo. Tenía un extraño en casa que deseaba mi final para cobrar su herencia anticipada. Respiré hondo, profundamente. El olor a madera noble me pareció de repente muy lejano. Sentí una claridad mental absoluta, fría como el acero templado. El dolor estaba ahí, punzante en el pecho. Pero mi mente de maestro de 40 años, mi mente de hombre que ha administrado un hogar durante décadas, tomó el control completo. Me levanté despacio, apoyándome en el bastón que usaba más por precaución que por necesidad real. Me paré frente a Andrea, aunque ella era más joven y más alta con sus tacones caros. Me sentí inmensamente poderoso. «Pronto, hija», dije con una voz suave, casi dulce. «No te preocupes, pronto». Andrea parpadeó, confundida por mi aparente sumisión tranquila. Esperaba gritos, lágrimas, drama telenovelesco. No esperaba una aceptación tan calmada. Soltó una risita nerviosa y triunfal presumida. «Pues ojalá sea verdad», masculó y se dio la vuelta. «Vámonos, Ricardo.
Aquí no se puede respirar este aire viciado. Salieron de mi habitación dejando la puerta abierta de par en par, como quien deja un mueble viejo abandonado en la calle. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo de madera. Escuché a Andrea decir con voz alta: «Ya lo convencí, vas a ver. Está viejo y cansado. Hoy mismo firmará lo que sea para que lo dejemos en paz tranquilo». Me quedé de pie en medio de mi cuarto temblando ligeramente. Las lágrimas que no había derramado frente a ellos empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Lloré por la crueldad humana. Lloré por mi vejez vulnerable, pero sobre todo lloré por la pérdida irreparable de Ricardo. El Ricardo que yo conocía había muerto hacía mucho tiempo. Este hombre cobarde era solo un cascarón vacío manejado por la ambición despiadada de su mujer. Pero antes de continuar con lo que pasó esa tarde que cambió todo, quiero pedirte algo muy importante de corazón. Si te gustan este tipo de historias reales, llenas de emoción, dignidad y justicia, suscríbete inmediatamente a El Desquite del Abuelo. Dale like a este video si crees que hice lo correcto cambiando el testamento. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías donado la casa a caridad o se la habrías dejado al hijo ingrato? Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras historias diarias de abuelos que recuperan su dignidad. Tu apoyo significa absolutamente todo para nosotros. Ahora sí, continuemos con esa tarde decisiva. Me acerqué al espejo del baño antiguo. Vi mis canas blancas, mis arrugas profundas, mis ojos cansados pero dignos. «Apesta viejo», había dicho Andrea con tanto veneno. Me olí la muñeca, olía a jabón y a limpieza. Olía a dignidad ganada con 40 años de trabajo. «Muy bien, Ernesto», me dije a mí mismo en el espejo. «Si quieren herencia, herencia tendrán, pero no la que ellos creen ni esperan». Esa misma tarde tenía agendada una visita con el licenciado Morales, el notario de confianza de la familia desde los tiempos de Carolina, mi esposa. La cita original era para efectivamente poner los papeles de la casa a nombre de Ricardo, reservándome yo el usufructo vitalicio hasta mi muerte. Era mi regalo para ellos, mi forma de ayudarlos en su mala racha económica, asegurándoles un futuro estable. Había pasado semanas completas preparando los documentos con cuidado, buscando las escrituras antiguas originales, pagando los impuestos prediales atrasados para que todo estuviera en orden perfecto. Iba a entregarles mi patrimonio completo, el trabajo de toda una vida por amor paternal. Pero el amor, cuando es unilateral, se vuelve veneno mortal. Y yo ya no estaba dispuesto a envenenarme más tiempo. Me lavé la cara con agua fría, me peiné el cabello recogiéndolo con gomina impecable, y me puse mi mejor traje, uno gris oscuro, que usaba para ir a misa los domingos. Bajé a la sala exactamente a las 4 en punto. Ricardo y Andrea estaban allí viendo la televisión relajados. Al verme arreglado, Andrea le dio un codazo a Ricardo y sonrió con malicia evidente. «Míralo, Ricardo, se arregló para el notario. Ya ves, te dije que entendió el mensaje perfectamente». Susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera claramente. El timbre sonó puntualmente. Fui yo mismo a abrir la puerta. Era el licenciado Morales, un hombre de mi edad, canoso y respetuoso, con su maletín de cuero bajo el brazo. «Don Ernesto, qué gusto verlo. Pase, licenciado, pase». «Lo estábamos esperando», dije haciéndome a un lado. Ricardo se levantó del sofá intentando parecer el hombre de la casa responsable. Andrea apagó la televisión y puso esa cara de falsa amabilidad que usaba cuando quería algo desesperadamente. «Buenas tardes, licenciado», dijo Andrea melosa. «Estamos listos para firmar. Ernesto ya nos comentó que quiere dejar todo arreglado por lo que pueda pasar». El licenciado me miró un poco desconcertado por el tono atrevido de la mujer. «Claro, claro. Don Ernesto fue muy específico por teléfono», dijo él, abriendo su maletín sobre la mesa del comedor. «Sí», intervine yo con voz firme controlada.
Vamos a hacerlo aquí en el comedor. Ricardo, Andrea, ¿serían tan amables de dejarnos a solas un momento? Necesito revisar unas cláusulas con el licenciado antes de firmar. Son cosas técnicas aburridas. Andrea frunció el ceño desconfiada inmediatamente. ¿Por qué a solas? Nosotros somos la familia. Es el procedimiento estándar, señora, dijo el licenciado Morales, captando algo tenso en el aire. Era un viejo lobo de mar experimentado. El testador o donante debe manifestar su voluntad libre de coacción externa. Luego los llamaremos. Andrea miró a Ricardo y él asintió sumiso. Está bien, papá. Estaremos en el jardín, dijo él débilmente. No se tarden, advirtió a Andrea lanzándome una mirada de advertencia clara. Recuerda lo que hablamos, Ernesto. Es lo mejor para todos. Salieron al jardín. Los vi a través del ventanal grande. Andrea encendió un cigarrillo y manoteaba explicándole algo a Ricardo, seguramente planeando qué harían con el dinero de la venta inmediata. Tirarían mi casa, cortarían mis magnolias, construirían edificios modernos. Me senté frente al licenciado Morales con determinación. Él sacó la carpeta que decía donación con reserva de usufructo a favor de Ricardo Villarreal. Bien, Ernesto, aquí está todo como me pediste la semana pasada. La casa pasa a nombre de Ricardo. Tú te quedas con el derecho de vivir aquí hasta que faltes. Procedemos. Puse mi mano firme sobre la carpeta deteniéndolo. Sentí la textura rugosa del papel bajo mis dedos. Era el peso de mi historia entera. No, Roberto, le dije usando su nombre de pila. Hubo un cambio de planes importante. El notario levantó las cejas ajustándose los lentes sorprendido. Un cambio. Pero Ernesto, los papeles ya están redactados listos. Pues tendrás que redactar otros o hacer un anexo o lo que sea que hagas tú. Dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No voy a firmar esto nunca. Entonces preguntó sacando su pluma. ¿Qué tienes en mente exactamente? Me incliné hacia adelante y le hablé en voz baja explicándole con detalle mi nueva voluntad completa. Le conté lo que había pasado en la mañana terrible, la humillación pública, el deseo de muerte, el silencio cómplice de mi hijo. Roberto escuchaba con el rostro endurecido progresivamente. Él también era padre de familia. Él también era viejo como yo. Entendía perfectamente el código sagrado del respeto que se había roto en esa casa. Es una decisión drástica, Ernesto, dijo él después de unos minutos mirándome con preocupación genuina. ¿Estás completamente seguro? Una vez que firmes esto que me pides, las cosas van a cambiar radicalmente para todos. Miré hacia el jardín a través del ventanal. Andrea estaba aplastando la colilla del cigarro contra una de mis macetas de barro, riéndose de algo. Nunca he estado más seguro en mi vida, Roberto. Prepara el documento nuevo, firmo ahora mismo. El licenciado asintió comprensivo. Sacó unas hojas en blanco y comenzó a escribir a mano los términos legales provisionales para formalizarlos después, pero con validez inmediata ante su fe pública notarial. Escribió durante 20 minutos en silencio absoluto. Solo se oía el rasgueo de la pluma y mi respiración pausada controlada. Cuando terminó me pasó las hojas. Leí cada palabra cuidadosamente. Era una sentencia legal. Era mi liberación total. Doné mi casa completa a una fundación educativa que yo mismo dirijo como presidente vitalicio. Ricardo no recibe nada. Andrea no recibe nada. La casa se convierte en centro educativo gratuito para niños del barrio. Tomé la pluma, mi mano no tembló ni un segundo. Firmé con mi nombre completo. Ernesto Villarreal Campos, viudo de Sánchez. La tinta negra se secó rápido sobre el papel. Indeleble, permanente, irreversible. Listo, dijo Roberto guardando los nuevos documentos en una carpeta diferente y cerrando la anterior para siempre. Los llamo. Sí, llámalos, dije alisándome el saco. Que entren. Roberto fue a la puerta del jardín y les hizo una seña. Andrea entró primero con una sonrisa voraz hambrienta seguida de Ricardo.
¿Ya quedó?, preguntó ella mirando los papeles sobre la mesa con avidez. Ya está todo firmado, dije yo cruzando las manos sobre mi regazo tranquilamente. Perfecto, exclamó Andrea, y tuvo la audacia de intentar abrazarme, aunque yo me puse rígido como una tabla de madera. Ay, Ernesto, vas a ver qué es lo mejor. Nos vamos a encargar de todo. Tú ya no tendrás que preocuparte por nada absolutamente. Así es, respondí mirándola a los ojos con una leve sonrisa. Ya no me voy a preocupar por nada. Ricardo se acercó evitando mirar los papeles directamente. Gracias, papá. De verdad esto nos ayuda mucho. No tienes nada que agradecer, hijo, le contesté, y él no notó el tono definitivo, casi de despedida en mi voz. El licenciado Morales cerró su maletín. Bueno, yo me retiro. Tengo que protocolizar esto en la notaría. Buenas tardes. ¿No nos deja una copia?, preguntó Andrea ansiosa e impaciente. Don Ernesto recibirá las copias oficiales en unos días cuando el trámite esté completo en el registro, mintió Roberto, con una naturalidad profesional, con permiso. Cuando el notario salió, la casa quedó en silencio de nuevo, pero el aire había cambiado completamente. Ya no me sentía oprimido, vulnerable. Me sentía dueño de mi espacio otra vez. Bueno, dijo Andrea frotándose las manos. Voy a pedir una pizza para celebrar. Ricardo, abre ese vino que guardamos. Yo me voy a mi cuarto, dije poniéndome de pie. Estoy cansado. Descansa, descansa, dijo Andrea ya, sin mirarme, sacando su celular para llamar. Sueña con los angelitos o con lo que sea. Subí las escaleras despacio, disfrutando cada escalón. Al llegar a mi habitación cerré la puerta y pasé el cerrojo. Me senté en mi sillón, retomé mi costura y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Ellos celebraban abajo, brindando por una casa que creían suya, por un dinero que ya gastaban en su mente. No tenían ni idea de que la tinta en el papel que acababa de firmar había reescrito no solo la propiedad de esta casa, sino el resto de sus vidas completas. Pronto, hija, había dicho yo. Y vaya que sería pronto. Mañana mismo empezarían a entender el verdadero significado de mis palabras. Me desperté con el sonido metálico de una cinta métrica golpeando contra la pared de la sala justo debajo de mi habitación. Eran apenas las 7 de la mañana. Me quedé un momento mirando el techo, sintiendo el peso de mis 72 años en los huesos, pero también sintiendo una ligereza nueva en el pecho, esa que da el saberse protegido por la ley. Me levanté y, como era mi costumbre, tendí la cama de inmediato. Andrea creía que esta casa era un caos de vejez, pero en mi cuarto reinaba el orden perfecto. Mientras me calzaba las pantuflas, escuché la voz chillona de mi nuera, filtrándose por las tablas del piso. Aquí vamos a tirar esta pared, Ricardo. Necesitamos un concepto abierto moderno. Esa cocina encerrada es horrible. Parece de tiempos de la Revolución. Y esos azulejos, ¡puaj!, todo fuera. Pero Andrea, esa pared es de carga, respondió Ricardo con esa voz tímida que me dolía en el alma. Y los azulejos son Talavera auténtica. Papá los trajo de Puebla hace 30 años. Me vale un comino si son de Puebla o de París, interrumpió ella. Son viejos y lo viejo se va. Con lo que nos den por la venta del terreno de atrás, pagamos la remodelación mientras encontramos comprador para la casa principal. Tu padre ya firmó, así que deja de poner peros. Me acerqué a la puerta de mi cuarto y pegué la oreja a la madera. No era chismoso, era precavido. La información es poder, solía decir Carolina. Ellos pensaban que yo era un anciano sordo y distraído, un mueble más que estorbaba en sus planes de grandeza. No tenían ni idea de que mis oídos seguían tan finos como cuando detectaba a un alumno masticando chicle al fondo del salón. Caminé hacia mi armario y moví la pila de suéteres de lana que rara vez usaba. Detrás, en el fondo falso que Carolina había instalado años atrás, estaba mi pequeña caja fuerte. No era gran cosa.
Una caja de metal gris con una combinación que solo yo sabía. La fecha de nacimiento de Ricardo. ¡Qué ironía profunda! Giré la perilla. Derecha, izquierda, derecha. El clic fue satisfactorio. Dentro no había millones de pesos, pero había algo más valioso para un hombre en mi situación. Papeles, pasaportes, actas de nacimiento originales, las escrituras viejas de la casa y lo más importante, mi libreta roja. Saqué la libreta de tapas de cuero gastadas, lo más importante, mi libreta roja. Saqué la libreta de tapas de cuero gastadas, lo más importante, mi libreta roja. Durante 40 años fui el maestro Ernesto. Por mis aulas pasaron cientos de niños. Vendé rodillas raspadas, enseñé a leer y a sumar, y muchas veces di de comer a quien no traía lonche. Esos niños crecieron. Abrí las páginas amarillentas. Ahí estaban los nombres y más recientemente los números de teléfono actualizados. Carlos el Travieso ahora era el comisario de policía del distrito. Mónica la Llorona era la gerente general del Banco Nacional en la sucursal del centro. Luis, el que siempre perdía el lápiz, era ahora un abogado laboralista temido en toda la ciudad. Ellos me seguían enviando tarjetas en Navidad. Para ellos no era el viejo apestoso, era el maestro Ernesto, el hombre que les enseñó que el respeto es la base de la vida. Andrea y Ricardo veían a un anciano solitario vulnerable, pero yo tenía un ejército durmiente esperando una llamada. Vamos a ver quién tiene más recursos, murmuré para mis adentros, guardando la libreta en el bolsillo de mi chaleco. Bajé las escaleras despacio apoyándome en el barandal de caoba que Andrea quería arrancar para poner vidrio templado. Al entrar a la cocina el contraste fue brutal. Mi cocina, siempre impecable y oliendo a café recién hecho, estaba patas arriba. Había cajas de pizza grasientas sobre la mesa de madera noble, botellas de vino vacías y ceniza de cigarro en un plato que usaron como cenicero. Andrea estaba de pie junto a la ventana con una bata de seda corta que no dejaba nada a la imaginación, sosteniendo una taza como si fuera un vaso desechable. Ricardo estaba sentado con la cabeza entre las manos frente a una taza de café soluble. «Buenos días», dije entrando con paso firme. Andrea se giró y me miró de arriba abajo con esa mueca de suficiencia que se había vuelto su saludo habitual. Despertó el abuelo, dijo con sarcasmo. «Oye, Ernesto, necesito que vacíes la alacena grande hoy mismo. Mañana vienen unos arquitectos a ver el espacio y no quiero que vean tus frascos de hierbas. Y esas porquerías que guardas dan mala imagen». Me dirigí a la cafetera, tiré el filtro sucio que habían dejado y comencé a preparar café de grano del bueno, del que perfuma el alma. «La alacena se queda como está, Andrea», respondí sin mirarla, concentrado en el agua. «Y te agradecería que no fumes dentro de la casa. El humo se pega en las cortinas». Andrea soltó una carcajada seca y miró a Ricardo. «¿Escuchaste eso, amor? Tu papá cree que todavía manda aquí». Se acercó a mí invadiendo mi espacio otra vez, echándome el humo de su cigarro electrónico en la cara. «Ernesto, ubícate. Ayer firmaste. Esta casa ya es prácticamente de Ricardo, o sea, nuestra. Si te dejamos opinar es por lástima, pero no abuses. Ve empacando tus tiliches». Ricardo levantó la vista con los ojos rojos. Seguramente la culpa no lo dejó dormir, o tal vez fue el vino barato. «Papá, por favor, no empieces», suplicó débilmente. «Andrea solo quiere modernizar un poco para que la casa tenga más valor de reventa. Es por el bien de todos. Hazle caso». Me serví el café en mi taza favorita, me di la vuelta y me apoyé en la mesada mirándolos a los dos fijamente. Durante meses me había hecho pequeño, me había encogido para caber en el poco espacio que su egoísmo me dejaba. Había permitido que me trataran como a un inquilino molesto en mi propio hogar, porque pensaba que era mi deber sacrificarme por mi hijo. Pero al mirarlos ahí rodeados de su propia suciedad, entendí algo fundamental. Ellos no tenían nada, absolutamente nada.
Vivían aquí gratis, comían de mi despensa, usaban mi luz, mi agua, mi gas. El coche deportivo que Ricardo se compró hace 2 años y que tanto presume estaba a nombre de Andrea porque él tenía el buró de crédito en rojo. Los muebles caros de su habitación los habían comprado a crédito con mi tarjeta adicional que yo había tenido la ingenuidad de darles. Todo, absolutamente todo, era prestado, incluida la dignidad que alguna vez tuvieron. Le di un sorbo a mi café, lo dejé sobre la mesa y les dije con voz clara: Andrea, Ricardo, necesito que se sienten un momento. Tenemos que hablar. Andrea bufó molesta. No tengo tiempo para tus sermones de viejo. Siéntate, dije con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ahora, algo en mi voz hizo que ambos obedecieran. Se sentaron en la mesa del desayuno entre las cajas de pizza y las botellas vacías. Yo permanecí de pie. Ayer firmé los papeles frente al notario, es correcto, dije. Pero lo que firmé no es lo que ustedes creen. Ricardo parpadeó confundido. ¿Qué quieres decir, papá? Quiero decir que esta casa ya no es mía ni será tuya nunca, Ricardo. La doné completamente a una fundación educativa que yo dirijo como presidente vitalicio. El silencio fue absoluto. Andrea abrió la boca pero no salió sonido alguno. Ricardo se puso pálido como un papel. ¿Qué dijiste?, tartamudeó mi hijo. Doné la casa a una fundación para abrir un centro educativo gratuito para niños del barrio. Yo tengo el usufructo vitalicio. Vivo aquí hasta que muera. Pero cuando yo falte, la casa pasa automáticamente a la fundación. Ustedes no reciben ni un peso. Andrea se puso de pie de golpe tirando la silla. Estás loco. Eso no es legal. No puedes hacer eso sin consultarnos. Claro que puedo, respondí con calma. Es mi casa, está a mi nombre, y tengo plena capacidad mental certificada por médico. El licenciado Morales ya protocolizó el documento. Es irreversible. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. Papá, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Te voy a decir exactamente por qué, Ricardo. Porque ayer tu esposa me preguntó cuándo me iba a morir y tú no dijiste absolutamente nada, porque me humillaron en mi propia casa. Y yo decidí que mi patrimonio no va a premiar la crueldad ni la falta de respeto. Andrea empezó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Esto no se va a quedar así, viejo ridículo. Vamos a impugnar. Vamos a demostrar que estás senil. Puedes intentarlo, dije, pero te advierto que tengo certificado médico reciente, testigos y un notario que confirmará que manifesté mi voluntad libre de coacción. A partir de hoy quedan canceladas todas las tarjetas bancarias adicionales que tienen a mi nombre, bloqueadas las cuentas mancomunadas y suspendidos todos los servicios que yo pagaba. Internet, cable, gas, todo. Ricardo se puso de pie tambaleándose. No puedes dejarnos sin nada, papá. Claro que puedo. Y lo hice. Esta mañana a las 6 cuando abrió el banco. Mi exalumna Mónica, la gerente, me ayudó personalmente. Andrea gritó de frustración y salió corriendo de la cocina. La escuché subir las escaleras, abrir cajones, buscar desesperadamente algo. Ricardo me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Papá, por favor, necesitamos ese dinero. Tenemos deudas. Entonces te sugiero que empieces a trabajar, hijo, como hice yo durante 40 años. Con honestidad, con esfuerzo, con dignidad. Andrea bajó con su bolso en la mano. Nos vamos de aquí ahora mismo, Ricardo. Hysterical, no voy a quedarme un segundo más en esta posilga. Pueden irse cuando quieran, dije. Pero les advierto que el automóvil que está en el garaje técnicamente es mío. Lo compré yo, así que si se lo llevan sin mi permiso tendré que reportarlo como robo. Andrea me miró con odio puro. Eres un viejo miserable. Tal vez, respondí, pero soy un viejo miserable con casa propia. Ustedes, por el contrario, no tienen absolutamente nada. Andrea agarró a Ricardo del brazo. Vámonos. Nos vamos a casa de mis papás. Ya veremos cómo le hacemos. Ricardo me miró una última vez.
Papá, ¿de verdad vas a hacer esto? Ya está hecho, hijo. Ustedes eligieron el camino. Ahora camínenlo. Salieron dando un portazo. El auto no arrancó. Escuché a Andrea gritar de frustración. Javier, mi exalumno cerrajero, había desconectado un cable de la batería la noche anterior. Nada grave, pero suficiente para inmovilizar el vehículo. Los vi desde la ventana llamar un taxi, subir con sus maletas, alejarse. Amigos, detengan el video un momento. Quiero saber su opinión honesta. ¿Ustedes habrían donado la casa a caridad o se la habrían dejado al hijo a pesar de todo? Escríbanme en los comentarios qué piensan. Y díganme si alguna vez han tenido que elegir entre el amor familiar y su dignidad personal. ¿Qué eligieron? Sus historias me interesan muchísimo. Ahora continuemos con lo que pasó después. Me quedé solo en mi casa, en el silencio. Por primera vez en 6 meses podía respirar sin tensión. Lavé los platos sucios, limpié la ceniza, abrí todas las ventanas. El aire fresco entró llenando cada rincón. Esa misma tarde llamé a mis exalumnos uno por uno. Carlos el comisario, Mónica la banquera, Luis el abogado, Javier el cerrajero. Les expliqué mi plan, el plan de convertir mi casa en un centro educativo gratuito para niños del barrio. Todos dijeron que sí inmediatamente. Maestro Ernesto, dijo Carlos, cuente conmigo para lo que necesite. El banco puede donar computadoras usadas, agregó Mónica. Yo constituyo la fundación sin cobrar un peso, dijo Luis. Y yo instalo repisas para los libros gratis, remató Javier. Durante los siguientes días trabajamos todos juntos. Limpiamos la sala grande, instalamos mesas y sillas, colocamos libreros, conectamos computadoras, pintamos las paredes de colores alegres. El sábado por la noche hicimos una cena de celebración. Todos mis exalumnos vinieron con sus familias, llenaron mi casa de risas, de vida, de amor verdadero. Comimos mole poblano que yo mismo preparé, reímos como hacía años no lo hacía. Recordamos anécdotas de la escuela. ¿Se acuerdan cuando me cachó copiando en el examen de geografía?, dijo Carlos riendo. Me rompió la hoja en la cara y me hizo quedarme al final. ¿Y aprendiste, Carlos?, respondí sirviéndole más vino. Mírate ahora. Eres la ley y el orden. Si te hubiera dejado pasar esa, quizás hoy serías un delincuente. Usted nos enderezó a todos, dijo Luis poniéndose serio. Usted vio potencial donde otros veían problemas. Por eso estamos aquí, Ernesto. Porque usted nunca nos abandonó, y nosotros no lo vamos a abandonar a usted. Mónica tomó mi mano sobre la mesa. Ernesto, tengo noticias. Ricardo fue al banco ayer. Intentó pedir un crédito personal. Se hizo un silencio tenso. ¿Y qué pasó?, pregunté. No se lo dieron, por supuesto. Tiene mal historial y ninguna garantía. Pero lo vi diferente. Estaba más delgado, más humilde. Me preguntó por usted. Sentí tristeza en el pecho. Gracias por decirme eso, Mónica. Tal vez la lección esté empezando a entrar. Y la tal Andrea, intervino Javier. La vi en el mercado el otro día. Estaba vendiendo ropa en un puesto ambulante. Se veía que estaba trabajando. Sonreí. Andrea, la reina de las uñas postizas vendiendo en el mercado. La vida tiene un sentido del humor maravilloso. Me alegra. El trabajo dignifica. Quizás esa chica tenga salvación después de todo. Al final de la cena, cuando servimos el café, les conté mi visión completa. Muchachos, voy a abrir la biblioteca de la planta baja. Voy a usar la sala para dar clases de regularización por las tardes. Gratis. Para los niños del barrio que no tienen internet o cuyos padres no pueden pagar tutores. Quiero que esta casa se llene de vida, de preguntas, de risas de niños. Quiero ser el maestro Ernesto hasta el último día de mi vida. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. Es una idea maravillosa, maestro. Todos aplaudieron. Esa noche, después de despedirlos, me quedé un rato en el jardín. La luna llena iluminaba las magnolias, haciéndolas brillar como fantasmas de plata.
Me senté en mi banca de hierro. Pensé en mi edad, 72 años. Para Andrea eso era sinónimo de muerte, de final, de apestar a viejo. Para mí ahora era sinónimo de libertad. Durante 40 años fui el maestro Ernesto. Durante 45 fui el padre de Ricardo. Siempre fui de alguien. Ernesto el papá de Ricardo, el maestro de sexto. Pero esa noche bajo la luna me di cuenta de que finalmente era solo Ernesto. Ernesto el dueño de su casa. Ernesto el dueño de su dinero. Ernesto el dueño de su tiempo. Miré mis manos. Sí tenían manchas, sí la piel estaba arrugada. Pero eran manos fuertes, manos que habían firmado su propia liberación, manos que habían cocinado un mole, manos que pronto volverían a sostener tizas y lápices para enseñar a leer. El miedo a la muerte ese que Andrea quiso usar como arma se había disipado. ¿Por qué iba a tener miedo a morir si estaba tan ocupado viviendo? Recordé la cara de Andrea cuando le dije pronto, hija. Ella pensó que hablaba de mi muerte. Qué equivocada estaba. Hablaba de su salida. Hablaba de mi renacimiento. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse un guayabera fresca blanca y mis zapatos cómodos. Fui a la papelería del barrio. Compré cartulinas de colores y marcadores gruesos. Regresé a casa y me senté en la mesa del comedor. Escribí con mi mejor letra cursiva: Club de Tareas y Lectura La Casona. Se reciben niños con ganas de aprender. Maestro Ernesto. Gratuito. Salí y pegué el cartel en la reja de mi portón. Mientras pegaba la última cinta adhesiva, una vecina pasó caminando con su nieto. Se detuvo a leer. ¿De verdad, don Ernesto?, preguntó sorprendida. Va a dar clases. Mi Pedrito anda muy mal en matemáticas. Y yo no le entiendo a eso de las fracciones. Miré al niño que me observaba con curiosidad escondido tras las faldas de su abuela. Tenía los ojos vivaces. Claro que sí, vecina. Mándelo mañana a las 4. Aquí tenemos paciencia y galletas. Ay, gracias, don Ernesto. Que Dios se lo pague. Pensé que con eso de que su hijo se fue, pensé que usted estaría muy triste y solo. Sonreí, una sonrisa amplia y genuina. Solo no, vecina. Nunca he estado mejor acompañado. Estoy acompañado de mí mismo. Y créame, somos muy buena compañía. Entré a mi casa y cerré la puerta. El vestíbulo me recibió con su frescura. Me detuve al pie de la escalera. Cerré los ojos inhalando profundamente. Ya no olía a viejo, ya no olía a tristeza, ya no olía a traición, olía a cera de abejas, olía a libros antiguos y a café recién hecho, pero sobre todo olía a algo nuevo, algo vibrante y poderoso que llenaba cada rincón. Mi casa olía a victoria. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para disfrutarla. Las semanas siguientes fueron las más plenas de mi vida entera. El lunes llegaron 5 niños, el martes 10, el miércoles 15. Para el viernes tenía 30 alumnos de todas las edades sentados en mi sala haciendo tareas, leyendo libros, aprendiendo. La casa que Andrea quería vender para construir edificios se había convertido en algo mucho más valioso, un refugio, un lugar seguro, un hogar para niños que necesitaban apoyo. Yo caminaba entre las mesas ayudando con fracciones, explicando la tabla periódica, enseñando a leer a los más pequeños, y me sentía vivo, completamente vivo, más vivo que en años. Un mes después de que Ricardo y Andrea se fueran, recibí una llamada. Era Ricardo. Papá, dijo con voz quebrada. ¿Podemos hablar? Claro, hijo. Ven cuando quieras. Llegó al día siguiente. Solo, sin Andrea. Traía ropa sencilla. Se veía delgado, humilde. Trabajaba ahora en una oficina pequeña como contador. Ganaba poco, pero era honesto. Nos sentamos en el jardín. Entre las magnolias, papá comenzó.
No vengo a pedirte que cambies el testamento. Vengo a pedirte perdón. Me quedé callado escuchando. Fui un cobarde, continuó. Dejé que Andrea te faltara al respeto. Yo también te falté al respeto. Y me merezco todo lo que pasó. Hizo una pausa. Andrea y yo nos separamos. Ella regresó con sus padres. Yo estoy solo, y es lo mejor que me pudo pasar. Por primera vez estoy construyendo mi vida con mi propio esfuerzo, sin atajos, sin mentiras. Lágrimas corrían por su rostro. Entendí lo que hiciste por mí toda la vida, trabajar hasta el cansancio, sacrificar todo, y yo lo desprecié. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo lamento con toda mi alma. Puse mi mano en su hombro. Ya te perdoné, Ricardo. Te perdoné el día que firmé esos papeles, porque el perdón no es para ti, es para mí, para no cargar con rencor. Él levantó la vista sorprendido. Entonces puedo visitarte. Claro que puedes, eres mi hijo, siempre serás mi hijo, pero la relación es diferente ahora. Se basa en respeto mutuo, no en obligación ni en herencia. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó mirando la casa. Tengo algunos ahorros. ¿Puedo colaborar con el proyecto educativo? Sonreí. Eso me gustaría mucho, hijo. No por el dinero, por lo que significa. Nos abrazamos. Un abrazo real, un abrazo sincero. Y supe que aunque la casa nunca sería suya, yo había recuperado algo mucho más valioso. Había recuperado a mi hijo. No al hijo perfecto, al hijo real, al hijo que aprendió la lección, al hijo que finalmente entendió. Hoy, 6 meses después, mi casa es un centro educativo que funciona de lunes a viernes. Atiendo a 50 niños diarios, porque ahora vivo cada día como si fuera el último, pero también como si fuera el primero, con intensidad, con propósito, con amor. Cuando finalmente llegue mi hora, y eso llegará para todos, esta casa seguirá viva, seguirá enseñando, seguirá siendo refugio. Y eso es un legado mucho más valioso que cualquier herencia en efectivo. He aprendido algo fundamental en estos meses. El verdadero legado no se mide en pesos, se mide en vidas tocadas, en niños educados, en valores transmitidos. Yo podría haberle dejado la casa a Ricardo, y él la habría vendido. Andrea habría gastado el dinero en lujos, y en 5 años no quedaría nada, nada más que el recuerdo de una casona demolida. Pero ahora esta casa vivirá por generaciones. Educará a cientos, tal vez miles de niños, cambiará destinos, romperá ciclos de pobreza. Eso es inmortalidad. Eso es victoria verdadera. Esa es mi venganza contra la crueldad. No destruir a quienes me hirieron, sino construir algo tan hermoso que su maldad quede en ridículo. Pues Ricardo lo entiende ahora, me lo dijo hace poco. Papá, gracias por no dejarme la casa. Gracias por obligarme a crecer. Gracias por enseñarme que el dinero fácil destruye y que el trabajo honesto construye. Esas palabras valieron más que cualquier disculpa. A veces me siento en mi sillón, el mismo donde estaba cuando Andrea gritó, y sonrío, porque esa mujer cruel, sin saberlo, me dio el mayor regalo. Me dio claridad, me dio claridad, me dio fuerza, me dio propósito renovado. Si ella no hubiera gritado «¿Cuándo te vas a morir?», yo habría firmado el testamento original, y hoy estaría arrinconado en un asilo, mientras ellos despilfarraban mi patrimonio. Pero su crueldad despertó algo en mí, algo que había dormido por años, mi dignidad, mi valor, mi poder, y ahora soy libre, libre de expectativas familiares, libre de obligaciones impuestas, libre de vivir para otros. Vivo para mí y para estos niños, que son mi verdadera familia, mi verdadero legado, mi verdadero orgullo. Ayer llegó una niña nueva, tímida, asustada, con uniforme remendado. Se sentó al fondo, saqué un libro de cuentos, empecé a leer en voz alta.
Poco a poco vi cómo sus ojos se iluminaban, cómo sonreía, cómo se olvidaba de sus problemas, y supe que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quien siempre debí ser. No el padre abnegado que se sacrifica hasta desaparecer, sino el maestro que comparte sin agotarse, el hombre que da desde la abundancia, no desde la carencia. Carolina, mi esposa, me lo dijo antes de morir: Ernesto, no te pierdas a ti mismo por cuidar a otros, cuídate primero, y desde ahí cuida al mundo. No entendí sus palabras entonces, las entiendo ahora perfectamente. Cuidarme a mí mismo no fue egoísmo, fue supervivencia, fue dignidad, fue amor propio, y desde ese amor propio ahora puedo amar mejor, más libre, más pleno, más auténtico. Los niños lo sienten, me abrazan al llegar, me cuentan sus problemas, me piden consejos, y yo los escucho, de verdad los escucho, porque tengo espacio en mi corazón, porque no estoy agotado por relaciones tóxicas, porque elegí sanarme primero, y desde esa sanación ahora sano a otros. Eso es poder, eso es victoria, eso es justicia divina. Andrea quería mi muerte, pero lo que logró fue mi renacimiento. Ricardo quería mi herencia, pero lo que obtuvo fue una lección, y yo que solo quería paz, obtuve plenitud. La vida tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas, no siempre como esperamos, pero siempre como necesitamos. Yo necesitaba ese grito cruel, esa humillación, ese dolor, para despertar, para reaccionar, para elegirme, y hoy agradezco a Andrea por mostrarme la verdad, agradezco a Ricardo por enseñarme los límites, por Colanina por sembrar la semilla de amor propio. Agradezco a mis exalumnos por demostrarme que la familia se elige. Y agradezco a la vida por darme 72 años de experiencia, que me permitieron tomar la decisión correcta, en el momento correcto, con la claridad correcta, sin arrepentimientos, sin dudas, sin miedo. Hoy cuando me miro al espejo, veo a un hombre diferente. No veo al viejo asustado que Andrea despreciaba, veo a un hombre digno, fuerte, libre, poderoso, con propósito, con legado, con futuro. Mis manos arrugadas sostienen tizas, mis ojos cansados leen cuentos, mi voz ronca enseña lecciones, y mi corazón lleno late con fuerza, porque estoy vivo, completamente vivo, más vivo a los 72 que a los 30, porque ahora vivo para mí, no para expectativas ajenas, y desde ese lugar auténtico puedo dar lo mejor, a quienes realmente lo valoran, a quienes realmente lo necesitan, a quienes realmente lo merecen. Esta casa que huele a viejo según Andrea, ahora huele a futuro, a esperanza, a posibilidad. Huele a lápices recién sacados, a libros nuevos, a galletas horneadas, huele a risas infantiles, a preguntas curiosas, a sueños germinando. Y ese olor es el perfume más hermoso, más valioso, más significativo que cualquier casa puede tener. El olor de vidas cambiando, de destinos mejorando, de generaciones educándose. Eso es inmortalidad real. No en testamentos, no en herencias, no en propiedades, sino en vidas tocadas, en lecciones aprendidas, en valores transmitidos. Y cuando finalmente mi cuerpo se canse, y mi corazón se detenga, y mi último aliento se escape, y esta casa seguirá aquí, enseñando, acogiendo, transformando, y en cada niño que aprenda a leer en esta sala, en cada problema de matemáticas resuelto en esta mesa, en cada sueño que nazca entre estas paredes, yo seguiré vivo, no como Ernesto el papá de Ricardo, sino como el maestro Ernesto, el hombre que eligió la dignidad sobre la conveniencia, el legado sobre la herencia, el propósito sobre la comodidad, la victoria sobre la víctima.
Si esta historia te conmovió profundamente, compártela con alguien que necesite recordar su valor y su poder. Suscríbete inmediatamente a El Desquite del Abuelo para más historias reales de adultos mayores que recuperan su dignidad. Activa la campanita para no perderte ningún video. Dale like si crees que hice lo correcto donando la casa a caridad. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido que elegir entre familia y dignidad? ¿Qué elegiste? Tu historia me interesa. Recuerda siempre, el verdadero legado no se mide en pesos, se mide en vidas tocadas. La dignidad no se negocia, ni por sangre, ni por costumbre, ni por lástima. Y el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es poder, es victoria. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará tu corazón. Hasta pronto, amigos. Que Dios los bendiga. Esa mañana, cuando pegué el cartel en mi reja, cuando abrí las puertas de mi casa a los niños del barrio, cuando decidí convertir mi dolor en propósito, ahí murió el viejo Ernesto, el que vivía para otros, el que se anulaba, el que se conformaba, y nació un nuevo Ernesto, el que vive desde el amor propio, el que da desde la abundancia, el que construye legados reales. Y ese Ernesto es imparable, inquebrantable, inolvidable, porque eligió la victoria. Y la victoria, cuando se elige conscientemente, cuando se construye con dignidad, cuando se sostiene con propósito, es para siempre.